Es a través de esta forma que Dios nos habla de un modo que se puede considerar tangible, de un modo que se puede considerar completamente objetivo. Y es que el estudio de la palabra de Dios es verdaderamente trascendental. Hay algunos lugares hoy en día en los que se ejerce presión para que se reduzca el tiempo del culto que se predica o que se dedica al sermón, a la enseñanza. Yo no sé si a ustedes les he hecho referencia que hace unos 8 o 9 años a lo sumo, yo fui invitado a predicar en una ciudad de Texas una campaña evangelística. Y prediqué también el día domingo. Y yo llevaba mis mensajes preparados, una serie de mensajes, 6, 7 mensajes que había que disertar durante toda la semana. Y predico el sermón del día domingo. Empiezo a enseñar aquel sermón muy contento, muy emocionado. Pero hermano, de repente el predicador de esa congregación se pone como quien dice en la puerta de entrada de nuestro edificio, de su edificio, y me hace una señal, hermano. Me hace así. Hombre, me está diciendo que yo tengo que cortar el mensaje. Y claro, yo no soy de aquellos que predico mensajes de 50, una hora u hora y media. Yo sé que hay que considerar a la audiencia, porque yo sé psicológicamente lo que la mente puede aguantar. Yo sé psicológicamente lo que la mente le puede poner atención. Y un mensaje de unos 35, 40 minutos es lo justo que ustedes pueden escuchar con atención. Pues yo me sentí defraudado, porque había habido una hermana que le había expresado a este predicador que ese hermano que ha venido está predicando mensajes muy largos, acostumbrada a escuchar mensajes de 15 o 20 minutos. Hermanos, la palabra de Dios no se puede tratar así, de esa manera. No se puede negar, hermanos, que nosotros con la oración, la alabanza y la comunión nos estimulamos en una forma emocional. Pero no es sino hasta que las Escrituras nos enseñan objetivamente, y por eso tenemos que escudriñarlas. Hermanos, desde la época de Moisés, la predicación ha sido el método predilecto de Dios para revelar su voluntad a los hombres. En el libro de Deuteronomio se recoge la aplicación en forma de sermón que hizo Moisés de la ley antes de morir. Y en este libro de Deuteronomio no solo repitió la ley, sino que también la explicó. También la explicó y también la aplicó a situaciones concretas y propias de aquella época. Una y otra vez Dios envió profetas a su pueblo para ser llamados a volverse a Él, y usó para este propósito las predicaciones de ellos. En el momento de la historia de las personas descuidaron la lectura de la ley, y cuando ellos descuidaron la lectura de la ley venían situaciones caóticas para ellos. Había momentos que callaron la voz de los profetas, y cuando callaron la voz de los profetas, cuando dejaron de oír la voz de los profetas, se hundieron más en las negras noches de apostasía, en los negros días de apostasía. Y una de estas duró 70 años, hermanos, en el caso de Judá. Ustedes me entienden bien ahora, porque hemos estudiado por 4 largos años y meses el cautiverio al cual fue llevado
Judá a Babilonia por esos 70 años, precisamente porque fueron negligentes a oír la palabra de nuestro Dios. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, Dios levantó a Zorobabel, levantó a Esdras y a Nehemías con el fin de llevar a su pueblo otra vez a Jerusalén, a reconstruir el templo, a restaurar la vida nacional y espiritual de ellos, a rehacer después otra vez la vida. Cuando la reconstrucción se detuvo, Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para llamarlos a volver a su trabajo. Y Dios les dijo que la restauración no podía haberse hecho sin un retorno de la palabra de Dios. Fíjense bien que se habla de una reconstrucción de lo físico. Pero cuando se habla de esta reconstrucción de lo físico, el Señor les instruyó a que este retorno tenía que ser acompañado con la enseñanza de la palabra de Dios. En aquella época no todas las casas tenían un ejemplar de la palabra escrita. No era la facilidad como nosotros tenemos desde que se inventó la imprenta, millones y millones, trillones de libros, esa facilidad que hay. Los ejemplares se hacían a mano mediante un proceso muy laborioso. Solo existían unos pocos libros y estaban en manos de los escribas y de los dirigentes religiosos. Y mientras estuvieron ahí en Babilonia, el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo sin oír la palabra. Triste, hermano, triste. Cuando se terminaron de construir los muros de Jerusalén, el pueblo que había vuelto fue llamado a reunirse para la lectura de la ley. Y nos narra este episodio que he hecho referencia en el libro de Nehemías, que 13 hombres se pusieron de pie. 13 hombres se pusieron de pie con Esdras a traducir y a explicar la ley conforme se iba leyendo. ¿Para qué, hermanos? Para que la gente pudiera entender. Y Esdras leyó toda la mañana, dice que la leyó hasta el mediodía, y el pueblo estuvo atento. Miren qué hermoso, el pueblo estuvo atento. Cuando oyeron la palabra siendo leída, lloraron. Dice que lloraron. Evidentemente, hermanos, la palabra de Dios conmovió sus corazones y los convenció de que necesitaban someterse a la voluntad de nuestro Dios, que necesitaban realmente sujetarse a esa plena voluntad de nuestro Dios. Yo quiero que me acompañen leyendo este episodio en Nehemías capítulo 8, versos 1 hasta el 9. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, y junto a él estaban Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbanadana, Zacarías y Mesulán. Abrió